A modo de introducción, para los médicos la evaluación de pacientes geriátricos en los servicios de urgencia es siempre un desafío. Independiente del motivo que los llevó a consultar, estos deben ser enfrentados de forma distinta. Los más jóvenes se considera un grupo de alto riesgo, ya que al realizar el diagnóstico existen múltiples factores, dentro de los cuales la patología más común es experimentar cambios fisiológicos propios, entre otros. Todos estos factores deben ser tomados en consideración. Presentación del caso clínico. Usted es TENS de Elian y el día de hoy, don José, que es un paciente residente del hogar, presenta compromiso de conciencia que da un aumento. Responde al dolor balbuceando algunas palabras, está frío, pálido y diaforético. Respira con algo de laboriosidad, se encuentra de espalda con la cama levantada en 10 grados. El paciente es hipertenso y diabético tipo 2 en tratamiento. El tratamiento farmacológico del paciente es enalapril 20 comprimidos al día, carbiodil 25 miligramos diarios, aspirina de 100 miligramos al día, hidroclorazatida de 25 miligramos, insulina rápida de 6 unidades y de 12 unidades de insulina isofánica en la mañana y de 12 insulina isofánica en la tarde, más el uso de metformina de 500 miligramos cada 12 horas. El paciente recibe sus medicamentos de forma habitual esa tarde. Evaluación biopsicosocial. En esta evaluación podemos destacar 3 factores de suma importancia, como lo es el factor biológico, el factor social y el factor psicológico. El paciente en la evaluación biológica, a medida que su edad va en aumento, podemos darnos cuenta que se producen una serie de cambios y que esto puede afectar su funcionalidad del organismo, así como la disminución de estar en movimiento, que eso conlleva a la pérdida de la actividad física que él pudiese realizar. También, producto de la diabetes, se le puede producir ceguera, enfermedades cardíacas y problemas de úlceras en los pies. En la hipertensión que él presenta puede provocar ataques al corazón, enfermedades crónicas e insuficiencia cardíaca. En el factor psicológico presenta una sensación de soledad, de ineficiencia, de angustia y estrés, que dan aumento por el cuadro de síntomas que él presenta y lo afectan biológicamente. Mediante alguno de estos síntomas puede provocarle depresión y como él presenta compromiso de conciencia, puede olvidarse de ciertas cosas y también causarle la muerte. En el factor social influye la calidad de vida y en la situación de dependencia en que se encuentra el paciente, ya que en el estado que él se encuentra depende de otra persona, ya sea por razones de edad, enfermedad o de discapacidad, ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Precisan a la atención de otras personas, ya sea prestándole ayuda o la atención que ellos requieran. Buenas tardes, compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre el diagnóstico referencial de nuestro caso clínico, que se trata sobre la deshidratación en los adultos mayores. Para muchas personas, especialmente los adultos mayores, es difícil llegar a los objetivos de los 2 litros de agua al día, bien por su incapacidad física, que se dificulta el acceso al agua, o bien por enfermedades crónicas. Además, con la edad se producen cambios en la función renal y una importante disminución en la sensación de sed. Esta alteración está muy relacionada con problemas de la deshidratación y la termorregulación. La deshidratación. Bueno, la deshidratación es la falta de ingresos de agua al organismo. Es un problema grave de salud. Es potencialmente mortal en los adultos mayores y aparece cuando la excreción de líquido excede su consumo. Es un balance negativo de agua en el cuerpo. Generalmente es secundaria a los vómitos.
El agua constituye cerca del 50% de peso en la mujer y en el hombre es del 70%. Bueno, los primeros síntomas de la deshidratación son sequedad de mucosa, agitación, dolor de cabeza, pérdida del apetito, debilidad, mareos, dolor de estómago. En los síntomas más avanzados de la deshidratación tenemos la dificultad para tragar, torpeza, balbuceo, piel arrugada, piel fría, piel entumecida y espasmos musculares. Los adultos mayores, los ancianos, beben muy poca agua y se les reduce la sensación de sed. Especialmente los pacientes postrados en cama que tienen demencia nunca piden agua. Ellos frecuentemente se deshidratan debido a su mala calidad de vida y además conforme con su edad. Los factores de riesgo de la deshidratación son los adultos mayores. Como ya habíamos hablado, la reducción de la sensación de sed, los problemas de comunicación, las alteraciones cognitivas, los problemas de deglución, el apetito reducido, los fármacos, los diuréticos, los laxantes, patologías agudas como los vómitos y la fiebre. La falta de atención de los cuidadores es un factor también muy importante. Los grados de deshidratación. Existe deshidratación leve. En estos casos solamente refieren a sed, funciones vitales normales y volumen urinario normal. En la deshidratación moderada hay sed aumentada. Las funciones vitales están normales, pero a cabo de un tiempo, luego se transforman en taquicardias y al final se produce una hipotensión ortostática y taquicardia ortostática. En los ancianos se debe tener mucho cuidado. Si la deshidratación sigue progresando, el paciente va a tener hipotensión ortostática, o sea, cambiará de postura y se le bajará su presión. Este es un dato muy importante porque los pacientes ancianos deshidratados siempre tienen el sodio alto y ahí hay que tener mucho cuidado porque la deshidratación y la hipernatremia pueden hacer compromiso neurológico y después la muerte a causa de esta complicación. De aquí la necesidad de concientizar a los cuidadores sobre la importancia de conseguir una adecuada hidratación en cualquier época del año en los adultos mayores. La prevención de la deshidratación en los adultos mayores. Generalmente siempre va a la educación y a la prevención con programas educacionales informativos para los cuidadores. Además, evaluar las medicaciones crónicas por los posibles efectos deshidratantes. Identificar también claramente la anorexia. Enseñar a las personas mayores a beber cuando tienen sed. E identificar las personas de mayor riesgo. Muchas gracias. A continuación, vamos a hablar de los factores de riesgo del paciente. Uno de ellos tendrá que ver con la edad avanzada del paciente, que sería de los 85 años de edad. También influenciaría el tema de su función hepática como la función renal. También podemos mencionar la disfagia, que tiene que ver con la forma que el paciente tendría que tragar y podría tener una dificultad para hidratarse por medio de esta dificultad. También podemos mencionar que ya el paciente adquiriría alguna enfermedad innata, entonces son ya enfermedades que él ya tiene, entonces esto igual influenciaría mucho en su estado de salud del paciente. Los factores protectores son todos los aspectos del entorno o competencias de las personas que buscan favorecer un desarrollo integral en los adultos mayores. También pueden ser en muchos casos el cuidado que le brinda el centro ELIAM con el tema del cuidado de los controles de horario de medicamentos. Los adultos mayores también necesitan de sus comidas a la hora, el tener los controles al día con los médicos y la vigilancia en el caso de presentar alguna alteración de la salud. Para el plan de cuidado de enfermería debemos realizar lavado de manos antes, durante y después de
de cada atención del paciente, el uso de guante en cada procedimiento y aplicar medidas de bioseguridad, que son controlar los signos vitales, realizarle aseo y confort al paciente, ya que si el paciente está con pérdida de conciencia, debemos realizarle su aseo diario. Si este paciente está mucho tiempo en cama, también debemos mantener su piel lubricada, ya que así podemos evitar apariciones de UPP. Debemos administrar los medicamentos diarios a la hora correspondiente y los días correspondientes. También debemos llevar su alimentación diaria según prescripción médica. Debemos brindarle un apoyo emocional al paciente, ya que por estar en un ELIAM, él está sin su familia. Y por eso es importante brindarle un apoyo emocional al paciente. Y por último, debemos llevar un registro diario de todos los procedimientos que se le hacen al paciente y de los medicamentos que se le administran. Para finalizar este trabajo, podemos concluir que en la población mayor de 60 años se observa mayor riesgo en las patologías en que se acerca a edades más avanzadas, como la pérdida del autovalidismo, la falta de deambulación, el control de la micción. Los pacientes ancianos tienen más enfermedades crónicas y son más frágiles que los pacientes jóvenes. Cuando un paciente está al cuidado, se evalúan los hallazgos y se planifica su cuidado.